3 en 1. MRT 1840. Es un telehandler, es una plataforma y también es una grúa. El concepto va a ser versatilidad. Poder hacer las tres cosas cambiando los diferentes accesorios o aditamentos para que esta máquina sea altamente productiva a lo largo del día y me puede estar manejando tanto materiales paletizados con esas uñas, me puede estar izando materiales, también me puede estar manejando por esa anchura de chasis que vamos a ver en esta parte frontal. Va a ser la máquina más ancha que vamos a tener y eso evidentemente nos va a permitir manejar también cargas largas de una buena manera, izándolas o sobre las uñas, y finalmente también voy a poder elevar personas. Entonces todo el trabajo de construcción, de mantenimiento, de revestimiento, esta va a ser la máquina ideal para la construcción. Sobre todo cuando tengamos edificios de menos de 6 pisos, edificios residenciales, oficinas, donde tal vez el gasto de poner una grúa torre sea muy grande, o yo tenga un conjunto de torres, sobre todo desarrollos horizontales de nuevo, esta es la máquina ideal. No muy conocida en Centroamérica. En Europa el 30% ya de los telehandlers ya son rotativos por la versatilidad. Ahora estamos en la introducción de este producto y vamos a tener que hacer pedagogías con el cliente para que él entienda el concepto y los beneficios de esta máquina. Yéndonos a la parte baja de la máquina, vamos a tener sus llantas de 14 capas, en este caso llantas de 20 pulgadas. Si uno ve los chasis fijos tradicionales, vamos a encontrar normalmente llantas de 24 pulgadas. Aquí vamos a tener una llanta menor porque evidentemente tengo una tornamesa que va a estar girando en la parte de arriba. Vemos sus estabilizadores articulados, o sea, de un solo paso. Si tenemos máquinas de mayor altura podemos tener unos tipo Spider con una sección más. Aquí tenemos la versión más sencilla, que va a ser una sola, vamos a decir, un solo despliegue que hace el estabilizador. Se posiciona la máquina y ahí es cuando me va a confirmar que los 4 estabilizadores están haciendo un contacto adecuado en el piso y estoy listo para trabajar. La seguridad va a ser un tema fundamental en esta máquina. En la parte baja también del chasis voy a tener mi compartimiento de motor, que ahorita vamos a ver más adelante. También un motor tradicional con sentido, el Perkins 1104 de 4.4 litros turbo que tenemos en varios productos de Manitou. Va a ser también una característica. Y a diferencia de un chasis fijo, que normalmente vas a tener una máquina convertidora de torque con transmisión mecánica, en este caso va a ser una máquina hidrostática, que va a ser otra de las características que nos va a hacer una máquina muy precisa, muy fina, de movimientos suaves, porque yo estoy hablando de máquinas que normalmente van a estar trabajando en altura. Yo quiero un MRT para que me esté haciendo el trabajo, la colocación, el movimiento fino. El movimiento grueso de acarreo, ahí puedo seguir pensando en un telehandler de chasis fijo, un montacargas que me haga los acarreos. Esta máquina no es para hacer acarreos de 2 kilómetros, acarreos de 1,5 kilómetros. Ahí puedo usar cualquier otro equipo sustituto y aquí voy a privilegiar el levante, estar trabajando con ese brazo, estar atacando de adentro hacia afuera o también estando dentro de las estructuras en caso de aceros, para yo poder estar manejando todo tipo de materiales. Del otro lado, otra vez, vemos los dos ejes. Los dos ejes son directrices. ¿Qué quiere decir eso? Que yo tengo tanto dirección en el eje trasero como dirección en el eje delantero. 4x4 siempre activado, 2 velocidades, hasta 31 kilómetros por hora de desplazamiento. Vamos a tener nuestras escaleras para poder subir. Aquí giramos para fines prácticos. Después vamos a tener la parte de la torreta, la cabina, su contrapeso, sus mangueras, su brazo, en este caso un brazo cuadrado. Al ser una máquina de 18 metros vamos a tener 4 secciones de brazo que son jaladas por cadenas. Vamos a tener un pistón central y después las otras secciones van a ser jaladas por esas cadenas en la parte de arriba. Y ahí vemos otra característica interesante, la cabeza del boom. La cabeza del boom es 90 grados. 100% 90 grados. ¿Qué quiere decir eso? Que es una máquina diseñada para posicionar en alturas. Ese es el fin de la máquina. Finalmente vamos a tener su tablero fijo con una uña de 1.20, por lo tanto nuestro centroide va a estar a la mitad, un centroide de 600 milímetros en este caso de las partes y componentes exteriores que vamos a ver. Finalmente también podemos ver ahí el sistema de aire acondicionado, que para nuestra región centroamericana siempre se agradecerá estar teniendo una jornada de trabajo con un buen clima dentro.
En el tema motriz, que siempre va a ser interesante, vamos a tener nuestro viejo conocido Perkins 1104. Ahí ya empezamos pues un poco a ganar la confianza del cliente, que tal vez siente que estas máquinas van a tener un motor muy grande, muy potente, problemas de inyección o de consumo. No, aquí tenemos el 1104, un motor de inyección mecánica conocido por muchos años en todos los productos de Manitou, acoplado a la transmisión hidrostática. La transmisión hidrostática a su vez va conectada a la caja de cambios, y aquí podemos ver cómo sale la flecha a un diferencial, a un eje mecánico con su diferencial. Entonces esa va a ser una característica de esta máquina, que yo voy a tener las dos partes. Voy a tener un mando final mecánico, o sea, una buena transferencia de fuerza, de torque hacia las llantas para el trabajo todoterreno, con bajo consumo de combustible, pero con las bondades de la hidrostática: precisión, confort y sobre todo poder hacer inching, hacer aproximaciones y sobre todo poder transitar la máquina de una manera muy cómoda, muy confortable, y sobre todo yo voy a tener siempre el control inercial de la máquina. Si yo dejo de acelerar, la máquina normalmente se va a frenar. Esa es otra bondad de esta máquina. En la máquina de convertidor de torque no funcionará como una máquina cuando tú pones neutral y se puede seguir. Entonces, en el aspecto motriz tenemos algo conocido que nuestros clientes pues saben que no van a tener problemas con un motor mecánico, pero con las bondades, como decíamos, de la alta tecnología hidrostática. En la parte de abajo, un punto interesante. ¿Cuál es el diferencial? Bueno, evidentemente que gira. Aquí vamos a tener nuestros sensores, que son los que le van a decir a la máquina, le van a informar a la máquina en qué posición está. ¿Por qué la posición es importante? Porque yo no tengo el mismo ancho de máquina si yo estoy trabajando sobre este lado, vamos a decir, que si estoy trabajando sobre este lado. Entonces la máquina tiene que saber en qué posición está la torreta para poderme determinar si yo voy a tener la misma capacidad de carga en todo el radio, o yo voy a tener ciertas restricciones si no está estabilizado uno de mis gatos, o por ejemplo si yo estoy trabajando con los gatos arriba y solo estoy sobre las llantas. Ahí va a ser una de las condiciones más vulnerables de la máquina. Entonces yo siempre tengo que hacer una buena entrega a operadores dedicados para que estén 100% operando esta máquina, para que ellos entiendan el razonamiento del sistema de seguridad de la máquina. Básicamente va a ser la estabilidad, dónde está ubicada la torreta, en qué punto estoy del radio, y finalmente la distancia de mi brazo junto con el peso que estoy cargando. El peso, ¿cómo lo voy a saber? Voy a tener presostatos en los cilindros de levante. En la parte trasera vamos a tener, en la cámara chica y en la cámara grande, vamos a tener sensores que nos van a estar indicando cuál es la presión que hay ahí. Eso, junto con sensores de distancia, que son los SL, se llaman, nos van a estar determinando la longitud que está trabajando el brazo, cómo está abierto. Entonces voy a tener estabilización, torreta, brazo y peso. Seguridad va a ser también la característica de nuestra máquina MRT 1840. Decíamos que esta máquina va a necesitar tener operadores dedicados. ¿Por qué? Yo me tengo que adelantar a saber qué es lo que va a estar trayendo, qué material va a estar llegando, vamos a decir, al sitio de construcción, qué voy a estar moviendo. ¿Por qué? Yo, entendiendo mis curvas de carga, altura máxima, la condición de la torreta, si estoy estabilizado, si no estoy estabilizado, puedo desde antes adelantarme y hablar con la gente de cadena de suministro y decir: oye, ¿sabes qué? Esta máquina no es la adecuada, necesito una máquina más alta, necesito algún otro tipo de apoyo. Esto va a ser muy importante porque estamos hablando de una máquina que tiene una tercera complejidad, que va a ser una rotación. Aquí vemos los diferentes tipos de diagramas. ¿Cuál va a ser la ventaja? Vamos a tener una pantalla. La pantalla lo que va a hacer es que nos va a ayudar, va a guiar al operador a saber cuál es su capacidad, en qué momento está, qué ángulo tiene, cuál es el ángulo, si está estabilizada o no está estabilizada la máquina. Es decir, aquí el software, aquí la computadora juega un rol fundamental de apoyo al operador, de seguridad al operador. Aquí nada está sujeto a la interpretación. Todo va dentro de un software y la máquina, con parámetros preseteados, siempre va a mantener la seguridad.
Si nos vamos a las botoneras, vamos a encontrar su parking. Vamos a encontrar los switches de los estabilizadores. Si yo quiero bajar, vamos a decir, el delantero izquierdo, solo selecciono uno. Si yo quiero habilitar los 4 y bajar todos a la vez, aquí tengo el botón para desplegarlos o para retraerlos. En caso de que yo tenga una máquina con control remoto, como es este caso, voy a tener aquí la señal para empezar a trabajar el control remoto. Mi torreta. En la parte de abajo voy a tener para seleccionar la doble velocidad. Recuerden, yo voy a tener 2 velocidades en la caja. Para alinear mis ejes voy a tener los 3 tradicionales modos de dirección, ya sea con el radio de giro corto, cangrejo o solo la parte delantera. En la parte baja, esta como es una máquina que tiene predisposición de plataforma, voy a tener una bomba de emergencia. También voy a tener una restricción para que no se levanten los estabilizadores. Y en caso, para cuando yo quiera pasar el control al control remoto, voy a tener los switches bajos. Viendo un poco la operación ya con el motor encendido, voy a tener siempre mis botones de hombre muerto, mis triggers. Entonces yo para subir el brazo, aquí lógicamente levanto mi brazo, puedo bajar mi brazo. Y como decíamos, los movimientos izquierda va a ser llenado y vaciado de bote. Yo voy a tener todo eso en la mano derecha. En el joystick izquierdo voy a tener la rotación. Aquí se ve claramente cómo podemos empezar a rotar con nuestra máquina, a trabajar en todo el radio de trabajo ahora que está estabilizado mi equipo. Y haciendo el joystick hacia adelante voy a tener el movimiento telescópico. Cuando yo tenga una función auxiliar en la parte frontal, aquí voy a tener el switch para poder controlar esos movimientos auxiliares que van a ser alimentados en la parte de enfrente. Entonces, dentro de todo, quien haya manejado una excavadora se maneja muy parecido a una excavadora. Necesita una familiarización esta máquina de aproximadamente medio día. Usted puede practicar antes con pallets vacíos, sobre todo hacer ejercicios de que el operador posicione pallets vacíos en un edificio, primero a 2 pisos, 3 pisos, 4 pisos, 5, 6 pisos, con ese tablero fijo. Y eso lo va a entrenar ya cuando lleguen los materiales, el operador esté consciente de cuál va a ser el movimiento de la máquina, que es un movimiento suave, preciso y fino. Esta máquina, de nuevo, es una máquina para movimientos finos, para un posicionamiento gentil y sobre todo mucha seguridad y versatilidad. Para yo sacar los mejores réditos de mi máquina, la estabilización va a ser fundamental. Entonces aquí tenemos el plano de estabilización que nos dice que necesito de 4.7 por 4.9 metros. Ese es el área que yo voy a tener que buscar en mi zona de trabajo para que esta máquina sea productiva. Y poner el MRT en el centro de la operación. Es decir, si yo descargo por este lado, tomo, repliego, roto, elevo y posiciono, esa va a ser la operación ideal, donde yo me estoy ahorrando movimientos, donde estoy ahorrando combustible y donde estoy precisamente poniendo al MRT en el centro de la operación. Muy importante identificar dónde voy a poner mi máquina para en base de eso hacer un layout de cómo voy a estar alimentándole material que tiene que estar levantando. Al final, esta es una máquina de posicionamiento en alturas. Eso es lo que nos va a dar una gran diferencia y una gran productividad. Entonces, la característica del MRT es que yo voy con aditamentos a darle la versatilidad a mi máquina para que durante todo el día la máquina tenga labores que hacer. Si me llega material a granel, lo pueda bajar con el bote. Si yo tengo que subir personas para hacer algún trabajo de mantenimiento, lo puedo hacer con la canastilla. Si yo tengo que subir tuberías, lo puedo hacer con el gancho o trabajar con izaje y subir todo tipo de material paletizado con mis uñas. Versatilidad. Esa es MRT 1840 de Manitou. Un punto importante es que en la página de YouTube oficial de Manitou hay una serie de videos que se llaman Reduce. En Reduce usted va a encontrar una serie de videos cortos de alrededor de 1 minuto y medio que le van a decir a los operadores cómo hacer la puesta en marcha, cómo conectar el control remoto, cómo hacer la inspección diaria de niveles, cómo hacer diferente uso de aditamentos, cómo